Hola corazones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando con el trabajo. Hoy estaré sorteando una lectura gratuita conmigo, Escorpio. Comenzamos con el trabajo, y ya sabéis, como siempre, en lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Escorpio, y el trabajo, cómo están las energías. Parece que los Escorpio que estáis trabajando habéis tenido dudas de si os ibais a quedar en el lugar que estáis o no, ¿no? Entonces ahora mismo estáis como en otra posición, Escorpio, como que vais avanzando en el trabajo o te va gustando más el trabajo que estás teniendo. Ten en cuenta, Escorpio, los que sí estáis trabajando, qué posibilidades de cambio vais a tener de cara a futuro. Dice, el cambio está más cerca para los que queráis un cambio en lo laboral. Los Escorpio que no estáis trabajando, en cuestión de 4 semanas aproximadamente, llega una persona, se acerca una persona que te ofrece un trabajo que sería todo un triunfo para ti, Escorpio. Aunque en un principio a mí no me está saliendo lo que es esa formalidad o ese contrato, pero sí es cierto que las cartas dicen que sería un triunfo que tú cogieras ese trabajo. Es un hombre, el que se acerca a ti, Escorpio. Escorpio que tenéis un negocio. Los caminos están abiertos, Escorpio. Dice que muchos de vosotros vais a recibir algo muy esperado, económico, relacionado con tu negocio. ¿Bien? Pero que te pienses muy bien cambios de cara a futuro. Eso no sería recomendable. O sea, si en el momento que tú recibes eso, seguidamente tú haces un cambio importante, un cambio brusco, dicen las cartas que podrías perder parte de ese dinero recibido. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con lo que más nos gusta. Bueno, el dinero también nos gusta, ¿no? Sobre todo a Escorpio. A Escorpio le gusta la money, A todos nos gusta, pero a Escorpio le gusta mucho. Vamos a seguir, Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio y tu economía. Muchos de vosotros estáis a punto de firmar algo para recibir un dinero, Sobre todo los Escorpio que estéis esperando recibir dinero de ayudas o de un dinero relacionado con hijos, con gente joven, ¿bien? Los Escorpio que estéis intentando solucionar algún asunto familiar que tenga que ver con el dinero, es unas cartas que uno de los familiares tiene que tomar una decisión para que esto se pueda dar. Y todavía no sale aquí esa decisión. Bien, Escorpio, ya me contaréis. Vamos a seguimos, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Escorpio. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio solteros. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, Escorpio, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario, ¿bien? Los martes de cada semana, Escorpio, publicaré los ganadores en mis redes sociales, así que los martes tenéis que estar muy atentos a mis redes sociales. Escorpio, solteros, estáis muy parados, os veo muy parados. Os veo como que una relación que has vivido hace poco, dice, como que te diste cuenta que no era la persona adecuada para ti. Te fuiste dando cuenta, ¿no? Poquito a poco. Y ahora mismo estás muy parado en cuanto a tener o dar un paso a tener relaciones nuevas. Aparte de parado o parada, Escorpio, te veo como que te da un poquito, como que no tienes muchas ganas de estar relacionándote, Vamos a ver qué más, que esto no quiere decir nada. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Comienzas a alejarte de todas las relaciones que se muestren como algo oculto, ¿no? Así lo dicen las cartas. Aunque también te tengo que decir, Escorpio, que posiblemente, dice, una persona con la que tú tuviste algo, bien, que está muy relacionada a esta persona con el tema laboral, pues como que esta persona podría volver a mirarte o algo por el estilo. Escorpio, solteros,
yo no te veo con esta persona que está relacionada con lo laboral, ¿eh? Eso ahí ya te lo digo que no. Bien, que en cierto modo, Escorpio, como decían antes las cartas, tú no estás ahora mismo por la labor de empezar una relación nueva, pero eso no quiere decir que no vaya a empezar. A mí me marca una persona, Escorpio, que podría ser un poquito más joven que tú, pero esta persona, entre esta persona y tú, como que hay un poco de distancia. Tengo que decir, Escorpio, que tú con esta persona no estarás toda la vida y te voy a decir por qué. Porque a ti esta persona no te va a terminar de llenar. Aparte de que no te llene el ojo, ni te va a llenar el ojo, ni te va a llenar el corazón. Bien, entonces te mostrarás muy inestable ante esta historia. Escorpio, solteros. Se acerca una situación en tu vida que conlleva como a cambios relacionados con estudios, trabajo o algo por el estilo. Y esos cambios sí te pueden traer nuevas ilusiones a tu vida. ¿Bien? Pero aquí en ningún momento dicen, Escorpio, que sea la persona definitiva. A mí hay algo aquí que me llama la atención. Y lo dicen las cartas, que esto está por destino en tu vida, Escorpio, y no quiero que pienses en la última persona que has tenido que lo has pasado mal. Quiero que pienses en otra persona que ya estuvo en tu vida. Y dicen las cartas que por destino hay una historia de tu vida que no está totalmente terminada y que esta historia podría ser muy importante en tu vida, Escorpio. Pero aquí no quiero que pienses que esto va a ser mañana o que va a ser pasado. Esto va a ser en un futuro. O sea, lo que quieren decir las cartas, que tú puedes vivir muchas ilusiones, relaciones, como lo quieras llamar, Escorpio, pero que por destino está esto y quizás esta persona marque un antes y un después. Vamos a ver. Vamos a ver qué más, Escorpio. Casados, casados, Escorpio, solteros, que ya te quería casar, Escorpio. Mira, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Bueno, ahora te digo, mi queridísimo Escorpio, mira, aquí lo que veo. Ahora mismo sale el estancamiento por el que tú estás pasando en tu vida. Como que todas las personas que se acercan en tu vida estás muy a la alerta, muy a la defensiva. Bien. Dice que habrá un momento en tu vida muy relacionado con lo laboral. Dice que vas a estar muy indeciso en ese aspecto, en una situación laboral, que estás muy indeciso, que no sabes qué vas a hacer. Pues algo tiene que ver esta decisión que tú tomes. Algo tiene que ver. Y dicen que será la persona con la que tendrás una relación con compromiso. Quiero que te quedes bien con lo que te he dicho, Escorpio. En un futuro, una indecisión referente a lo laboral, que te llevará finalmente a una decisión, dice, con esa decisión que tomes, sucederá algo inesperado en tu vida que te traerá el compromiso con alguien. El compromiso, casamiento, convivencia, como tú lo quieras llamar. Yo veo compromiso, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio. Solteros. Y quizás que muchos de vosotros ahora mismo tengáis en mente que vosotros nunca os vais a comprometer con nadie más, porque habéis sufrido un engaño muy grande. Quizás estéis en esta situación, pero esa persona cambiará todo lo que tú estás pensando a día de hoy, Escorpio, ¿eh? Pero hay que esperar. Esa persona, como te he dicho antes, no vendrá ni hoy ni vendrá mañana, vendrá con el tiempo, Escorpio, ¿eh?
Vamos a seguir, Escorpio, solteros. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. Los que queráis una consulta personalizada, gratuita conmigo, tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré el ganador, ganadora en mis redes sociales. Escorpio, ¿qué es lo que no fluye en tu vida a nivel sentimental? Pues no fluye todos los condicionamientos, todas las cargas que pertenecen al pasado respecto a vivencias. Es como si tú también en un pasado tuvieras una especie de sueños que no se cumplieron, ¿no? Y esto como que afecta también a tu vida sentimental de hoy. Bien, vamos a ver qué más. Voy a decir también, Escorpio, que os veo a muchos de vosotros como mostrando una manera de ser que no es tu manera de ser. Como que estarías intentando comportarte, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿vale? Yo sé que me vais a entender. Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves, Escorpio? Aquí dicen las cartas que tú quieres seguir con la relación. O sea, tú ves tu relación, a ver cómo te lo explico para que me entiendas. Tú ves a tu pareja, Escorpio, y tú quieres estar con tu pareja. Pero luego hay algo en ti que no te deja entregarte de forma plena. Y esto es lo que está pasando aquí o podría comenzar a pasar de cara a futuro inmediato. Escorpio, se avecinan viajes en vuestra vida, ¿bien? Se avecinan viajes que pueden cambiar muchas cosas a nivel emocional en la pareja, Escorpio. Dice, y el peligro de que llegue una persona del pasado, dice que esto se piensa mucho. Dice, solo llegará si tú quieres que llegue, si tú quieres que aparezca. Ahora voy a decir algo. En el caso de que esta persona del pasado aparezca en nuestra vida, sí dicen las cartas que hay un fin de una etapa. O sea, o esa persona aparece para que se termine rotundamente o tú terminas con tu pareja. Una de dos. Vamos a confirmar eso. Si es que apareciera, que no en todos los casos va a aparecer, también lo digo. Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Las cosas nuevas no te van a traer el equilibrio en tu vida, Escorpio. O sea, aquí las cartas hablan de ansiedad en tu vida, de conflictos contigo mismo, pero no son unos conflictos porque tú tengas un problema con tu pareja, son unos conflictos contigo mismo. Quizás, Escorpio, lo que te he dicho en un principio, quizás
estás comportándote de una forma que no es la tuya. Por estar bien con la pareja o algo por el estilo, Escorpio. Entonces, aquí en un futuro hay una etapa en vuestra vida, Escorpio, que vais a pedir un tiempo, ambas partes. Vais a pedir un tiempo, ¿no? Y ese tiempo que pidáis, durante ese tiempo en el cual cada uno estará por su lado, hay un sentimiento de soledad muy grande. Entonces, realmente si quieres estar con tu pareja. Pero claro, aquí, esta lucha interna que tú tienes, Escorpio, te la tienes que aclarar tú. Esto nadie te puede dar esa aclaración. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Pides cambios en la relación. Hay cosas en las que sois muy diferentes, sobre todo con el tema económico. Sois muy distintos. Y quizás eso sea lo que sea detonante para que tú en un futuro te replantees si de verdad quieres ir a más con tu pareja o no. ¿Bien? Hay una situación económica aquí que quizás no te guste mucho a ti, Escorpio, o la manera de manejar la economía, en fin. Vamos a ver qué más. Escorpio, casados, en convivencia y novios. Igual dicen las cartas que si en algún momento os pedís un tiempo, así lo dicen, porque se necesita ese tiempo, porque os habéis agobiado una relación, igual va a haber una reconciliación después. Y quizás que esa reconciliación ya sea con las cosas más claras, que es lo que hace falta aquí, tener las cosas más claras, ni más ni menos. Escorpio, ya me contaréis. Vamos a seguir, Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Escorpio, y tu mensaje especial del amor. Escorpio, respecto al amor, te dicen las cartas: Escorpio, estás sufriendo gratuitamente. Así te lo están diciendo. De toda la confusión que tú tienes te está generando un sufrimiento absurdo. Y esto cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Mujeres, Escorpio, los ovarios y el útero. Para todos los demás, todo lo que esté relacionado con los huesos y la inflamación de vientre está marcando bastante. Como siempre digo, mi queridísimo Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Escorpio, con tu mensaje general. Comienzas a darte cuenta de lo que realmente tienes, ¿no? Comienzas a dar valor, no a las personas a nivel sentimental como pareja, sino a las personas que han estado ahí, ¿no? Así lo dicen las cartas. Dice: aprovecha este momento, Escorpio, para purificarte. Cada uno que lo aplica a su historia. El número 17, Escorpio, para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Escorpio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.